invitarme, gracias a la feria por darnos el espacio. Estamos presentando este libro, que es un libro basado en las bienaventuranzas, es un estudio de las bienaventuranzas para ver cómo la leemos como sabiduría de vida. Y el título de este taller proviene de una charla que tuve en su momento. Yo estaba en la universidad tratando de completar un doctorado y tenía un tutor de tesis que no es creyente, y yo a él le regalaba mis libros, los libros que escribía, como Cuando no se puede parar de sufrir o ¿Quién dijo que la vida tiene sentido? Y él leía los libros y me decía: tus libros están muy buenos, me gustan, pero son libros de autoayuda, me decía él. Y cuando él me dijo, tus libros son libros de autoayuda, fue como una puñalada en el cuore, porque digo, no estoy tratando de escribir libros de autoayuda. Me quedó esa pregunta, esa preocupación, digamos, ¿no? Lo cierto es que hoy la autoayuda es un enfoque que está como de moda, ¿cierto? Si uno va a las librerías, va a encontrar un montón de libros de autoayuda. De hecho, en las librerías seculares, ustedes van a notar que hay un sector muy grande de las librerías, Jenny, para poner un caso, que están llenos de libros de autoayuda. Y entonces uno se podría preguntar, los libros que escribimos basados en la Biblia, o por ejemplo, basados en esas maravillosas 8 sentencias de Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿son libros de autoayuda? ¿Qué es la autoayuda? ¿Qué es lo que vino a traer Jesús como un diferencial? ¿Cómo leer estas 8 afirmaciones de Jesús? Que son afirmaciones para que encontremos el camino para ser felices, ¿no? Así que de eso muy brevemente vamos a charlar ahora. La autoayuda es un soporte que una persona se brinda a sí misma, ¿cierto? Por eso es autoayuda, es algo que la persona construye para sí misma, tratando de encontrar una sensación de bienestar personal. La búsqueda de la autoayuda es el bienestar. Estamos en una sociedad que si algo busca, ¿no es cierto?, es el bienestar. Todos queremos sentirnos bien, ¿no es cierto? Esa es la clave hoy en día en la cultura. Se caracteriza la autoayuda por prescindir de la ayuda de terceros, psicólogos, médicos, terapeutas, pastores, curas, lo que sea. Es decir, se basa en la autosuperación personal. Yo me tengo que autosuperar, ¿cierto? Es un conjunto de técnicas, ideas, reflexiones, ¿cierto?, que la persona utiliza para aplicar a su propia vida y decir, bueno, yo tengo que lograr crecimiento personal, tengo que lograr motivación, tengo que lograr automotivarme, tengo que tener pensamiento positivo, tengo que autorrealizarme. Eso es todo el discurso de la autoayuda, ¿no? Hace poquito, en una nota que salió en Infobae, un famoso terapeuta secular, Gabriel Rolón, que ha vendido muchos libros hablando de terapia, de acompañamiento de personas, dijo algo que me impactó en esa entrevista con María Laura Santillán. Él dijo, estoy cansado de atender personas que sufren porque le dijeron vos podés. Vos podés más, la meta de tu vida te la vas a poner vos mismo, los límites te los marcás vos, todo ese discurso de, bueno, vos podés. ¿Por qué? ¿Y qué dice Rolón en este texto? Que eso genera un daño. ¿En qué sentido? Bueno, si no puedo, además de no poder, encima tengo la culpa yo. No, porque no pude. Dice, y él habla de una cultura desmesurada que nos pone ideales inalcanzables, deja como resabio una sensación de frustración, de imposibilidad, de autoagresión, porque como yo tendría que haber podido, tendría que haberlo logrado. Entonces soy un doble fracaso. No lo logré y además es culpa mía. Fíjense en algunas de las frases que giran en las redes, ¿cierto? En las redes sociales.
Depende de vos cuán tan lejos vas a llegar. Piensa en positivo y todo saldrá bien. Cree en ti y todo será posible. Persigue tus sueños, ellos saben el camino. Si crees que puedes, ya estás a medio camino del éxito, etcétera, 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 etcétera. A diferencia de la autoayuda, la sabiduría, que es una tradición bíblica, uno puede ir al Antiguo Testamento y ver el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, un montón de textos de sabiduría en el Pentateuco, en los Salmos, en Ruth, en Esther, en un montón de textos del Antiguo Testamento nos encontramos con la sabiduría. La sabiduría no se piensa como autoayuda, se piensa como la habilidad de hacer de la propia vida una obra de arte. La sabiduría en la Biblia nos plantea que todos somos artistas y que nuestra vida es la principal obra de arte que está a nuestro cargo. O sea que ser sabio es tomar esa vida, la nuestra, y convertirla en lo que debe ser, en lo que Dios soñó desde la eternidad para nosotros. En algún momento de ese desarrollo de la sabiduría surgieron las bienaventuranzas como un género literario. Quizás unos 500 o 400 años antes de Cristo aparecieron las bienaventuranzas. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de bienaventuranzas. El Salmo 1 comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, dice Reina Valera 60, ¿cierto? Es decir, que acá en las bienaventuranzas hay una propuesta para nosotros, pero no es una propuesta de autoayuda, ¿cierto? Sino que es una propuesta de vivir el tipo de felicidad que Dios pensó para el ser humano. De eso se trata las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son formas, por eso ese fue el título que le pusimos al libro, 8 formas de ser feliz, porque son 8 principios de sabiduría para la vida, para ser felices nosotros, pero el chiste es esto, que para la tradición bíblica y para Jesús, yo no puedo ser feliz solo. Voy a ser feliz en la medida en que haga felices a otros. Por eso hablamos de 8 formas de ser felices y de hacer felices a los demás. Jesús, en las bienaventuranzas, realizó una síntesis de la sabiduría necesaria para vivir felizmente una vida humana. Y como alguien dijo, esta vida terrenal se vive una vez, pero si uno la vive bien, con una vez alcanza. ¿Qué es una bienaventuranza? Y con esto vamos a terminar. En primer lugar, es una felicitación. La bienaventuranza me felicita si elegí ese camino. ¿Por qué? Porque es un camino de virtud, es un camino de felicidad, un camino de dicha, es un camino de realización, es el camino correcto. Felices los compasivos, felices los que hacen la paz. ¿Por qué? Porque los estamos felicitando porque eligieron el camino correcto. No eligieron el camino del rencor, no eligieron el camino de la violencia, que tantos eligen. En segundo lugar, una bienaventuranza es una declaración de principios. Es una verdad que se dice sobre cómo funciona el ser humano y el mundo en el que vive. ¿Cómo debería funcionar este mundo? ¿Cómo debería funcionar mi vida? Es una verdad. Si la tomo para mí, esa verdad tiene el poder de hacerme feliz. Si soy compasivo, voy a ser más feliz que si soy cruel. Si me convierto en un hacedor de paz, voy a ser más feliz que si vivo con un principio de violencia. Por lo tanto, se convierte en un principio de sabiduría vital. Estas no son cosas para tenerla en la cabeza, creerlas y decir qué maravilla las bienaventuranzas de Jesús. No, son principios para llevar a la vida de manera práctica. De manera práctica. Los que lloran, dice una de las bienaventuranzas, van a ser consolados. O
sea que ahí aparece una dinámica de vida. Si soy capaz de llorar bien mis sufrimientos, mis dolores, mis frustraciones, va a aparecer un consuelo de Dios que me va a restaurar. Es un principio de vida. Y por último, es una dinámica espiritual. Me coloca me invita a entrar en una dinámica espiritual. Si entro en esa dinámica, se va a empezar a desarrollar una dinámica en mi vida, un movimiento en mi vida que me va a ir poniendo en el lugar donde tengo que estar y en la etapa que tengo que estar y en el proceso que tengo que estar, ¿no? Así que es una invitación que nos hace Jesús a ser felices. Miren qué tremendo, ¿no? Jesús nos hace una invitación a ser felices. No cualquier felicidad, ¿no? Termino con una frase de un filósofo secular y agnóstico, pero que tiene una hermosa frase, Fernando Savater. Él le escribe a su hijo, Amador, uno de sus libros, y le dice: acá la clave es que vos te des la gran vida. Ahora, la cuestión es, ¿qué es la gran vida para vos? Porque no puede ser la gran vida de una ameba. Tiene que ser la gran vida de un ser humano. Jesús nos invita a darnos la gran vida de un ser humano en las bienaventuranzas. Descubrir lo que Él vivió como ser humano perfecto, que era la felicidad en estos maravillosos 8 principios que tenemos en las Escrituras. El libro analiza cada una, hace una introducción a la sabiduría en Jesús, cómo la sabiduría replica en Jesús, la sabiduría del Antiguo Testamento, presenta cada una de las bienaventuranzas, las explica y trae algunos caminos para ponerla en práctica, con preguntas al final de cada capítulo que nos introducen en, bueno, está bien, suena maravilloso, pero ¿cómo lo vivo? Y esa es la propuesta final del libro. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá y compartir esto con ustedes.